Un saludo para todos, mi nombre es José Rodríguez, soy estudiante de Derecho del tercer trimestre de la Universidad Bicentenaria de Aragua, hoy cumpliendo con la tercera evaluación de la cátedra de expresión verbal y escrita. Vamos a ver esta pequeña presentación acerca de la construcción de textos, de las reglas de coherencia y cohesión, de la oralidad, de lo que significa la oratoria oral y la oratoria escrita. Además de ello, vamos a hacer un pequeño resumen y voy a exponer mis puntos de vista personales acerca del libro de oratoria forense y redacción jurídica. ¿Ok? Iniciemos entonces con lo que significa la construcción de textos. Entendamos primero qué es un texto. Un texto es una expresión escrita que nos permite comunicar, persuadir a una o más personas, en donde intervienen, siempre recordemos eso, es bastante obvio, interviene un emisor y bueno, pueden existir también muchos receptores, uno o más, ¿ok? Entendiendo esto, podemos ver también cómo podemos construir un texto. De forma efectiva para la construcción de un texto, nosotros tenemos que tomar en cuenta la estructura que va a tener este texto, además de sus características. ¿Ok? A nivel de la estructura del texto, este debe cumplir con una estructura bien definida. ¿Sí? Debe organizarse en enunciado, en enunciado o párrafos. Entiéndase enunciado como la idea general del texto y párrafos como el conjunto de partes, de las partes secundarias que nos permiten desarrollar y ver más clara ese concepto general del texto. ¿Ok? Tenemos que también tener en cuenta lo que son las características. Un texto debe ser comunicativo, debe ser interactivo, debe poseer obviamente una estructura y cumplir, perdón, con un objetivo, con el objetivo para el cual fue creado. Debe ser además coherente. ¿Ok? También, bueno, debemos respetar y un texto debe tener las reglas de coherencia y cohesión, que cuando nos referimos a coherencia, ¿de qué estamos hablando? Bueno, hablamos de una secuencia textual, de una congruencia, de un entramado que se debe respetar, ¿sí? Hemos encontrado, bueno, diversas obras literarias que no poseen coherencia textual porque son obras artísticas, dependiendo también del autor, pero eh, a nivel de estudios, a nivel de investigación, el estilo el estilo del autor debe respetar lo que es la coherencia, ¿sí? Las ideas del inicio deben tener una correspondencia con las ideas del final y el desarrollo del texto debe comunicar a ambas partes, ¿ok? Para esto, pues es necesario un tema, presuposiciones, implicaciones, la percepción coherente del autor, ¿sí? Como les decía, autores que tienen percepciones totalmente diferentes a lo que la gran mayoría piensa. Entonces aquí es cuando encontramos problemas o podemos encontrar libros totalmente artísticos, ¿ok? Obras literarias de gran trascendencia cultural, ¿ok? Los principios de la coherencia radican en la relación temática, la no contradicción y la pertinencia. ¿Ok? Hablemos de cohesión. Se refiere a la pulcritud gramatical. Esta cohesión tiene que ver mucho con lo que es los aspectos gramaticales, los aspectos sintácticos, semánticos del texto con respecto al idioma o la lengua que se esté redactando el texto. ¿Ok? Para ella, pues la presencia de la cohesión en un texto es necesario que primordialmente se tenga una referencia. Esta referencia existe de dos tipos, puede ser situacional de hechos o puede ser textual de frases en el texto, ¿sí? Referencias textuales en el que el autor se refiere hacia citas o ideas antes, perdón, próximas o anteriores a la parte que está redactando. ¿Ok? Referencias o citas, también lo podemos ver así. Ok, la oralidad. Eh, la oralidad, pues, es una forma de comunicación.
¿sí? Es algo muy común entre los seres humanos. Su mecanismo de ejecución incluye sonidos por parte del emisor que serán captados y procesados al receptor a través de su oído y su cerebro. Representan también una forma de expresión muy antigua, era la que estaba implantada antes de la invención de la escritura. Digo que es una de las formas de expresión porque recordemos que la pintura y la simbología era también una forma de expresión bastante reconocida y históricamente bastante aceptada hace muchísimo tiempo, hace millones de años, ¿ok? Esta oralidad pues permite la interacción e intercambio de ideas entre dos o más personas y el elemento ejecutivo, elemento vehículo de la oralidad se representa por idiomas, por los idiomas o por códigos sociales especiales. Pueden ser sonidos de comunicación característicos de un grupo social determinado. A esto me refiero a propiamente los idiomas, ¿sí? El elemento ejecutivo de la oralidad son los idiomas, pero también pueden ser códigos, códigos especiales, dialectos, pueden ser simbología de grupos sociales bien definidos como tribus, como digamos grupos indígenas, etcétera, que no manejan un idioma reconocido, ¿ok? O que se comunican a través de sonidos también. Em, Ok, la oralidad puede manifestarse a través también de la poesía, de los cantos, de los mitos, de los cuentos, de las leyendas. Esto ya por hablando un poco de temas culturales. Pasamos a hablar de finalmente de la oratoria oral y escrita. Cuando nosotros mencionamos la oratoria oral, puede que exista una redundancia, ¿ok? Pero al ver esta comparación de los cuadros aquí en esta lámina, nos vamos a dar cuenta de realmente pues, la diferencia que existen entre uno y la otra. Ok, hablando del oratorio oral, notablemente pues, se refiere a un discurso oral, ¿sí? La oratoria, bien reconocemos que es una herramienta muy empleada por líderes tanto empresariales, políticos, figuras públicas, y también pues religiosos o mismo por docentes, ¿ok? Esta oratoria hace referencia al arte de expresarse ante un grupo de personas con precisión, claridad y elocuencia. Siempre va a tener una finalidad eh, bastante demarcada, bien sea la enseñanza, bien sea para conmover a un grupo, bien sea para agradar o bien sea para persuadir, ¿sí? En cambio, la oratoria escrita lo podemos realmente apreciar desde muchos puntos de vista. Y aquí pues estoy tocando varios puntos de vista totalmente personal. ¿Ok? Puede ser el discurso textual redactado para que pueda ser apreciado por lectores únicamente, es decir, un texto. ¿Sí? Una oratoria escrita puede ser un texto, totalmente 100% texto. También puede ser el texto base que me muestra las ideas básicas de un tema en específico para su posterior exposición. ¿Ok? Puede ser un borrador también. Algo que redactamos para que nos refresque una idea de lo que vamos a exponer luego. O puede ser el discurso redactado textualmente y que yo lo cito textualmente durante mi oratoria. ¿Ok? Para exponerlo ante un grupo específico. Entonces, aquí observamos bien las diferencias que nos da la oratoria oral y la oratoria escrita. Finalizando entonces con esta presentación, quiero comentar el análisis del libro. Me pareció realmente muy bueno. Está pues dedicado para el público en general, pero sentí una especial conexión con nosotros, pues yo como estudiante de Derecho y pues todos pues las personas que ejercen esta profesión. Por aquí inicio. Primeramente es un libro que recomiendo para todas las personas interesadas en estas temáticas, pero no especialmente a los estudiantes de Derecho, como les mencionaba. A mi parecer tiene muchos recursos buenos para estudiantes y profesionales del derecho, muestra muchas guías importantes para nuestro futuro como abogado, esto de carácter general. Ya los demás, los últimos cuatro cuadritos, empiezo a explicar específicamente lo que observé allí, que me gustó mucho y pues fue lo más importante para mí.
Presenta elementos pedagógicos para realizar un discurso efectivo, importante para los abogados, ¿ok? La oratoria en nosotros es algo fundamental, ¿ok? Tiene una sección destinada a la exposición de los procedimientos jurídicos. ¿Qué podemos hacer y qué no? ¿Qué debemos hacer y qué no? ¿Ok? Muestra muy bien las pautas que debemos seguir, perdón, al momento de un procedimiento jurídico. Nos muestra modelos y los pasos a seguir para crear recursos que podemos promulgar en el ejercicio del derecho, como contratos, demandas. Me gustó también eso, pues te muestra diferentes modelos que puedes crear para pues, ejercer tu profesión debidamente con los parámetros indicados, con todas las normas legales acordes a los diferentes tipos de recursos que en el caso en que tú estés trabajando, ¿ok? Como contratos, demandas, etc. Finalmente, pues podemos apreciar a modo práctico y de estudio diferentes casos jurídicos y sentencias de las mismas, totalmente reales. ¿Ok? Vi por allí casos y también la sentencia de los mismos, lo cual me pareció de verdad algo muy muy bueno y en general pues un libro bastante completo. Ok chicos, muchísimas gracias por su atención, espero les haya gustado esta presentación, fue para mí un gusto por aquí exponer todos mis puntos de vista acerca de esta temática y bueno, muchísimas gracias, hasta luego.